El Museo de la Revolución en la Frontera te invita a disfrutar de su nueva serie titulada MUREF, Tradición y Leyenda de Ciudad Juárez, donde los personajes de la historia vibran por narrarte su paso en algunos periodos de la Revolución Mexicana. Una mezcla entre leyenda e historia es lo que veremos en esta ocasión. Hagamos tradición oral con la historia de Ciudad Juárez. Buenas tardes, estoy nuevamente aquí con ustedes y me da mucho gusto saludarlos. En un recorrido anterior les platiqué que durante los enfrentamientos que hubo aquí en Ciudad Juárez, las familias de aquí migramos hacia El Paso, Texas. Pero para los que no me conocen me presento. Mi nombre es Leonor Siqueiros y soy hija de una de las familias más importantes de aquí de Paso del Norte. Así como se llamaba antes Ciudad Juárez, esta hermosa frontera, esta hermosa ciudad. Aunque también viví en El Paso, Texas, pues yo amaba esta ciudad. Les platicaba que cuando se dieron los enfrentamientos aquí en la ciudad, la toma de Juárez, las batallas de Ciudad Juárez, cuando llegó este señor revolucionario, Pancho Villa y Pascual Orozco, y después el señor Francisco I. Madero y el señor Abraham González, pues para entonces ya muchas de las familias nos habíamos ido al Paso, Texas. Mis abuelitos y mis papás tuvieron que abrir allá sus tiendas. Ellos comerciaban con telas finas y hacían unos vestidos muy hermosos que luego les vendían a las señoras de aquí de la ciudad. Fue difícil. Habíamos 3 familias importantes aquí en Ciudad Juárez: los Ochoa, los Samaniego y los Siqueiros. Yo estaba casada con un hombre de la familia Samaniego, del que ya les platiqué en el recorrido anterior. Cuando nos establecimos allá, empezamos a trabajar inmediatamente. Aunque a mí me preocupaba mucho la gente que se había quedado de este lado, también teníamos familia muy cercana aquí, que no quisieron irse por temor de que sus tierras fueran invadidas o que fueran saqueadas sus casas, y se quedaron ahí para resguardarlas. Allá en El Paso tuvimos oportunidad muchas de las familias mexicanas de salir adelante, pero estábamos siempre al pendiente de lo que pasaba por acá. Y en algunas ocasiones apoyamos a mucha de la gente que estaba aquí. No les puedo decir exactamente en qué, porque mi marido y mi papá me dijeron que guardara silencio. Pero de lo que no voy a guardar silencio es de lo que les voy a seguir platicando. Y es que cuando estábamos allá viviendo en El Paso, Texas, nos fuimos a conocer los espacios de allá. Los edificios tan hermosos, las calles muy bien conservadas y con una arquitectura muy peculiar, muy de aquel país, muy hermosa de aquella ciudad. Estas 2 ciudades hermanas, de alguna manera, han estado conectadas desde siempre. Y yo quiero mostrarles algunos de los dibujos que hicieron artistas muy buenos de aquí de la ciudad. Es el Hotel Sheldon. Ese lugar era de lujo y estaba en la esquina de las calles Main y Oregon. Ahí se hospedaron políticos, militares, espías, periodistas de primera línea, por lo que este lugar se convirtió en un centro de noticias y de encuentros. ¿Saben quién estaba hospedado ahí? El señor James Heard. Ya saben quién fue él, ¿verdad? El señor Jimmy Heard, el fotógrafo valiente que se metió entre los cañonazos y que tomó muchas fotografías de los enfrentamientos. Otro lugar que les quiero mostrar y que la verdad me daba mucha tristeza es el campamento de los refugiados. Este lugar estaba en Fort Bliss y se acondicionó para que muchos de los mexicanos que habían huido de Ojinaga pues llegaran hasta ahí, hasta ese lugar.
después de la victoria del señor Francisco Villa sobre el ejército federal. Estuvieron en ese lugar a más de 5,000 personas. La verdad, yo los veía y me daba mucha tristeza la situación por la que estaban pasando. Otro lugar que les quiero mostrar es la estación de ferrocarril del Paso. ¡Ay, ese lugar me gustaba mucho, mucho! Y durante la Revolución fue un lugar muy concurrido por periodistas, militares, políticos y espías mexicanos. Y esto debido a que las vías del ferrocarril central casi siempre estaban destruidas o se corría peligro al transitar por ellas. Y la gente que quería llegar a Ciudad Juárez, que venía procedente de otras partes de México, tenía que hacerlo por otro lado. Llegaban por Galveston hasta El Paso, pues porque en esos momentos no se podía por todo lo que estaba pasando aquí en la frontera. Y otro más es el Capitol Building. Bueno, ese lugar tenía la fama de ser uno de los edificios más altos de la ciudad. Pero en ese lugar se dio el tráfico de armamento, por desgracia. Y desde ahí pasaron cosas muy terribles. Muchos paisanos del Paso y sobre todo gente de allá, norteamericanos, cuando empezaron a ver los enfrentamientos aquí en Ciudad Juárez, se subían ahí al Capitol Building y desde allá empezaban a ver los enfrentamientos como si fuera una película. Decían, los indios calzonudos se andan matando de aquel lado. Y estaban bebiendo limonada y comían palomitas. Imagínense, a mí eso me indignaba mucho. Mi papá estaba muy enojado y toda la gente que habíamos migrado de aquí para allá nos parecía que eso era de muy mal gusto. Por desgracia, mientras algunas de las personas estaban ahí viendo lo que pasaba acá, los enfrentamientos, algunos de los balas perdidas fueron a dar hasta aquel lado e hirieron a algunas personas, e incluso algunos de ellos murieron después. ¡Ay, mira nada más! Este lugar es la preparatoria de El Paso. En ese lugar ya estudiaron mis hijos. Era un lugar muy, muy hermoso. Mira, otro más que te quiero mostrar y es el Herald Building. Este era uno de los diarios de mayor circulación en la zona de la frontera y este dio cobertura escrita y gráfica, o sea que tomaron fotografías al día a día de la revolución en el norte de México. Este se convirtió muy importante en la difusión de todo lo que pasó en los enfrentamientos aquí en la ciudad. Otro más que les quiero mostrar es el estudio fotográfico de Fred Feldman. Este lugar todavía está ahí en El Paso. Y este lugar ahí iban todos los fotógrafos a comprar pues su material de fotografía. Era muy interesante. Yo fui varias veces al estudio de la foto de este señor de Fred Feldman. ¿Y quién creen que estaba ahí? Estaba esta muchacha hermosa que se llamaba Esther Eva Strauss. Ella era una fotógrafa de estudio y me tomó varios de los retratos que yo tengo. Tengo retratos con mi marido, con mis hijos y con uno de mis abuelitos que murió. Esther Eva Strauss nos tomó esas fotos y yo las tengo guardadas, como un tesoro, porque son muy hermosas. Lo que yo sigo viendo es que en la ciudad del Paso han conservado la mayoría de sus edificios. Los han convertido en espacios culturales, los siguen conservando como estudios fotográficos, como en este caso este lugar de Fred Feldman. Es algo de lo que nosotros aquí en Ciudad Juárez debemos de tomar ejemplo, conservar nuestros espacios. Porque son parte de nuestra historia, porque están estos lugares para recordarnos lo que sí debemos repetir de la historia y lo que debemos dejar atrás. Finalmente yo me despido, amigos. Me dio mucho gusto haberlos acompañado y que ustedes me acompañaran a mí en este recorrido.
Adiós.